Seguimos en Código. Adriana Amado, doctora, con nosotros. Gracias. Gracias por estar, ¿eh? Le vamos a mostrar al público el libro que se editó el año pasado, publicó el año pasado. Dire, me dijeron que era en esta, ¿es verdad? Política pop, de líderes populistas a telepresidentes. Una manera tipo Andy Warhol, ¿no? En la tapa, para entrarle a los 15 minutos de fama. Algunos son 15 años, ¿no? De la política y los medios. Poco tiempo ninguno, ¿eh? No. Lula, Cristina, Evo Morales, Correa y Chávez en la tapa del libro de la doctora Amado. Ahora Así se podría agregar algunas otras caritas más contemporáneas. ¿Cuál se le ocurre? Macri, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pero Macri recién tanto empieza. tiempo no estuvo. Agradecería a Macri por estar en esta lista, gente que tuvo mucho tiempo. ¿Usted dice que va camino a eso? Yo creo que ya está ejerciendo su pop. Un poquito más moderno, más ayornado, ¿eh? ¿Cuál es la sustancia de este título? La idea del pop, digo, para reformular esto que eran presidentes populistas, el pop es una manera de comunicar que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y esos símbolos que circulan y que no son afines a todos. Por ejemplo, el rock, la religión, el mito, digo, eso es apropiado por la política como una forma de llegar a las audiencias, estas que se les escapan por el lado de la política propiamente dicha. Entonces, tratan de seducirlas desde estos recursos musicales, publicitarios, periodísticos. Todos estos personajes han sido productores de noticias intensivos y de hecho han armado medios de comunicación que superaban en recursos a los tradicionales, pero nunca los pudieron superar en audiencia. La producción preparó cómo lo vimos nosotros, ¿no? Esta idea de la política pop. Un minuto es, y después le pedimos su opinión. No? A ver, director. La política. La política. Un país unido. Unidad. Juntos. 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 Y todos juntos. Volvamos a tener futuro. Son futuro. Para volver a tener futuro. Un pueblo feliz. Felices. Son alegría. Expresemos alegría. Todos los políticos tratan de entrar con una de estas canciones que ya te gusta de por sí. Somos tan distintos e iguales. El viento trae una copla. La gente se dedica a la política porque son actores frustrados. Yo te pido que no llores nada más. Yo no tengo que llorar hoy. ¡Ay, divina! Usar el testimonio como si fuera el reality show. Acá está Agustín. Un aplauso para Agustín. Ellos son Luis y Antonella. Mirá que vino Julián hoy, portate bien. Lo que buscan es la selfie. El pop es encantador, pero ¿viste cuánto pudimos aguantar Despacito? Con Florencio vamos a ganarle al gobierno de un dueño. No se puede comunicar bien si se gobierna mal. Está bueno eso, ¿eh? A mí me gustó, qué sé yo. A mí, bueno, gracias por el video. La verdad es una síntesis muy halagadora del libro. Ahora, ¿no se puede comunicar bien si se gobierna mal? No, porque estamos acostumbrados a un concepto de comunicación que es el mensaje. Creemos que la comunicación es el mensaje. O sea, lo que se dice. Lo que se dice, eso. la imagen, el aviso publicitario, el eslogan. Ahora, si eso no tiene una contraparte fáctica que se apoye en la realidad, es palabra vacía, se evapora. Digo, el pop nos encanta porque todos terminamos cantando el hit, pero una vez que se terminó, que nos saturamos, como decía ahí que nos pasó con Despacito, ya nos olvidamos y ya es reemplazado rápidamente por otro. Digo, son fenómenos masivos de mucha intensidad, pero muy efímeros. Ahora, la contrarréplica. Sí. Digo, el kirchnerismo, particularmente los 8 años de Cristina, fueron una formidable herramienta de construcción de relato que no necesariamente tenía una correspondencia en una buena gestión y en una buena administración. Pero según lo que usted dice, en algún punto tenía soporte. Sí, también hay un juego de expectativas con eso y también tiene que ver cuando
¿qué pasa? Cuando en la realidad no hay una alternativa. Digo, mucho del éxito de estos personajes también tiene que ver con una oposición totalmente debilitada. Bueno, entonces, todos ellos trabajan para destruir las oposiciones. Exactamente, y mucho, digamos, lo más eficiente del relato quizás no es esa construcción de la fantasía propia, de ese relato edulcorado, sino que mucha parte del sistema se lo termina comprando y actuando en consecuencia. Entonces, cuando se habla de una oposición o de una grieta, o de todo ese tipo de ideas que se terminaron apropiando por muchos de estos actores políticos que actuaron en consecuencia. Digo, también el propio sistema es víctima de ese relato, incluso mucho más que la opinión pública, que en cuanto ve una salida, responde de otra manera. El problema es cuando no la hay. Yo creo que quizás el caso más triste, pero más elocuente, es Venezuela. Digo, la fractura del sistema viene en el momento en que tenía totalmente cooptado el sistema del relato. Ahora, también empieza a aparecer otro actor, empieza a aparecer el ciudadano con una voz que antes no tenía, y entonces ahí esto se desmorona. ¿Cómo funciona la política pop en tiempo de redes sociales? Porque los políticos están todos matrizados. Todos estamos matrizados en la época que no había internet. Yo me acuerdo cuando no había internet. Sí. ¿Cuándo fue? Anteayer. ¿No? Y la política pop Bueno, yo me creo parece que como una herramienta que se ajusta a la tecnología y a la cultura del momento. también tiene que ver con esta idea de la producción del entretenimiento en serie. Por eso veíamos que todos más o menos dicen lo mismo. Y en las redes sociales es simplemente tomar el lenguaje de las redes sociales, y en eso Cambiemos fue pionero. Ahora están todos tratando de tener su canal de YouTube y de generar cercanía, pero a la política le cuesta mucho, al periodismo también le cuesta mucho, y no solamente por una cuestión de edad, y es que las redes ¿Usted sociales... lo dice por nosotros? No, digo al periodismo, No, me asusté. el otro periodismo, Bien. no. Tiene que ver con que venimos de un modelo en donde tanto el periodismo como la política hablaban hacia una ciudadanía que escuchaba. Ahora, las redes sociales plantean un modelo simétrico de conversación, no de comunicación unidireccional. Y eso es muy difícil de seguir. Estamos en plena acomodación. Incluso nosotros mismos, los usuarios intensivos de las redes, todavía no sabemos cómo manejar esa agresividad, esta gente que es anónima y que no nos contesta o que nos contesta mal. Digo, estamos en un momento de acomodación porque, como bien dijeron, las redes sociales aparecieron ayer. Yo el otro día fui a chequear el dato que en el 2008 no había WhatsApp y me quedé pensando un rato, ¿cómo hacíamos para comunicarnos hace apenas 10 años? Los estamos integrando rápidamente. Bueno, eso también va a generar un sacudón en todo este modelo. Ahora, usted plantea, una de las cosas que plantea en el libro es el vínculo de los telepresidentes con los medios de comunicación. Si se quiere, a lo mejor corríjame la palabra que yo uso, la utilización que los telepresidentes hacen de los medios de comunicación. Sí. Y a la vez usted plantea que este fenómeno provoca otro, que es vaciar la política. Exactamente. Esto empieza cuando la política empieza a ver que la gente se diluye, cambia de un partido a otro, que empieza a haber menos lealtad que la que se tenía en el siglo XX, pierde identidad. Entonces digo, ¿dónde está la gente? Están los medios de comunicación. Bueno, hagamos medios de comunicación. De hecho, todos esos presidentes han sido protagonistas de sus propios canales de televisión, de sus propios programas, han sido presentadores del show de la noticia cotidiana. Hay una frase que dice el asesor de Trump en la película que cuenta cómo él asesoró y decía, la política es el show business para la gente fea. Es decir, hay como un actor frustrado que ni bien llega al poder, dice, listo, yo ahora soy el protagonista y por lo tanto voy a tener el programa de televisión que siempre quise. De hecho, escucha, el discurso mismo de ayer de Cristina Fernández, seguía siendo una comentarista de las noticias. Y seguimos viendo cómo tratan los medios o cómo no tratan los medios desde la voz de un político en lugar de ser el político el que plantee una agenda propositiva, especialmente en las elecciones. Esta idea de que vamos a hacer televisión, bueno, los puso en el lugar de la televisión. Todos los que hacen televisión saben que la televisión es el momento. Se apaga el televisor y la gente vuelve a su vida. No hay entretenimiento que uno pueda soportar más de 2 horas. Una película en el cine que dura más de 1 hora y media, ya decimos, es mucho tiempo.
Esto también le pasa a la política, es decir, sobre todo cuando han trabajado con esta comunicación de intensidad que hace que una vez que se cambió la temporada, pasamos a la segunda temporada, la primera ya es parte del pasado. Bueno, muchos quieren reiniciar, pero lo que es interesante de ver, en el caso de esos personajes que estaban en la tapa, pero también de Uribe, de Peña Nieto, es que después de ellos no hay mucho más. Ninguno ha generado una construcción partidaria sólida, ninguno ha generado una sucesión política, ninguno ha dejado nada escrito como ser una memoria de su propuesta política. Hablamos un montón de tiempo del modelo. ¿Dónde está escrito el modelo? ¿Dónde está que el propio político, ¿no? Siguiendo esa idea del siglo pasado, era además un intelectual que... No, todos están en videos en YouTube. Ahora, también lo interesante de esa cuestión es que el video de YouTube nos permite un contraste que antes no estábamos acostumbrados. Y un contraste que incluso lo hace más rápido la sociedad que el propio periodismo, que con los memes, con las parodias, con detectar, y esa declaración de tal, yo me acuerdo que la dijo en tal otra. Entonces hoy estamos viviendo una sociedad en donde todos son productores de la información. Y la política, que tuvo durante todos estos años de la primera década del siglo el monopolio del entretenimiento político, ahora se encuentra con que en las redes los cuestionan, se burlan de ellos, y en las elecciones además no votan de acuerdo a las previsiones, ¿no? A las encuestas. Y esto no pasa solamente en Argentina. Fíjense que el 2016 fue un año generoso en encuestas fallidas, ¿no? Que decían que se iba para un lado, incluso la prensa marcaba una agenda para un candidato y la sociedad fue para el otro, ¿no? Ya que estamos en las redes, y antes que se nos acabe el tiempo, usted, tamaño Twitter, ¿por qué Eduardo dice, la doctora Amado es la contradictora de Durán Barba? Porque me parece que hay que pensar la comunicación desde el fortalecimiento de la democracia. Este modelo nos dejó... este modelo de tanta comunicación nos dejó incomunicados, nos dejó descreídos de la política, dejó políticos que fueron en su momento grandes líderes, ahora mendigando por un voto como si tuvieran que presentarse en la sociedad por primera vez. Me parece que por tanto comunicar, nos olvidamos que la política tiene otros objetivos, tiene otro compromiso republicano.